Y hoy vamos a hablar de quitar el engaño. El engaño es especial. ¿Por qué? Porque Satanás te engaña para que caigas, para que peques. Pero cuando pecas, caes en el engaño del pecado creyendo que estás bien. ¿Te das cuenta? Tiene dos connotaciones, una antes y una después el engaño. El engaño también es algo muy pegajoso, muy peligroso. Es previo, Satanás viene, te tienta, te engaña antes de pecar y pecas. Pero cuando ya pecas, se te queda el engaño del pecado y no quieres dejar el pecado porque crees que estás bien o que nadie sabe o que nadie te ve. Entonces, amado, tenemos que quitar el engaño también. Y esta prédica se llama así, quitando el engaño. Ya quitamos pesos, ya quitamos el pecado, pero ahora vamos a quitar el engaño. Hay gente que peca, se arrepiente, entre comillas, ¿sí? Pero el engaño del pecado le sigue haciendo permanecer en el pecado. A veces hacemos una práctica. Yo he conocido gente que dice, es que yo soy así, hermano, soy bien chismoso, pero ya entendí, y no pueden dejar el chisme, o yo soy así, no puedo dejar de fornicar o de adulterar, y lo reconocen su pecado, pero el engaño del pecado no les deja soltar. Dicen, es que yo no puedo, es que es muy difícil, todo es difícil, ¿sí? Vivir en pecado es difícil, vivir en santidad es difícil. Pero lo vuelvo a repetir, lo dijimos hace unos días, escoge tu difícil. Entonces voy a escoger quitar el engaño, que no me engañe Satanás, pero si yo caí, no permanecer en el engaño del pecado. Tengo que soltarme de esto. Acompáñame a Apocalipsis 3:1. Este es un mal, amado, que se ha metido a la iglesia. El engaño se ha metido a la iglesia. Y el cristiano debe de luchar, la iglesia debe de luchar en contra del engaño. Dice así, Apocalipsis 13:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, Jesús hablándole a través de Juan a las iglesias que estaban en Asia. Dice, escríbele al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Fíjate quién está analizando, quién está mirando. Jesús, el supremo, el creador, dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, la perfección del Espíritu Santo, dice, y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras. Está escudriñando las iglesias y le está diciendo a esta iglesia de Sardis, conozco tus obras. No pasa desapercibido para Jesucristo lo que sucede en tu vida cristiana, en tu vida de iglesia, de creyente. Él lo sabe, lo que pasa en la iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué es esto, amado? Engaño. La iglesia de Sardis creía que era una iglesia avivada, tenían bonitos cultos, tenía nombre de que vive. Gente decía, oye, tiene nombre, esa es una gran iglesia, mira qué maravillosa iglesia. Dice, tienes nombre de que vives, pero la verdad, dice Jesús, estás muerta. Esta iglesia de Sardis estaba en un engaño, amado. Y esto nos habla a nosotros en estos tiempos. Esto fue escrito hace muchos siglos, pero amado, este mal sigue permeando la iglesia, el engaño. Creer que estamos bien en la vida cristiana y no lo estamos, y no somos perfectos, pero debe de haber un parámetro, ¿sí? No podemos estar con un pie aquí y un pie acá. Entonces tenemos que vivir una vida cristiana con luchas y con todo, pero, amado, buscando al Señor. Y la regamos, pero la Biblia dice, abogado tenemos, pero gente la riega y cae en el engaño del pecado y ni siquiera se acerca y no se limpia y no va al abogado. Entonces, amado, quitemos el engaño, ¿sí? Creo que es terrible, amado, ser una iglesia engañada. Creo que es terrible. ¿Qué sentirían los de Sardis cuando les llegó esta palabra? ¿Te imaginas? Qué terrible, amado, que Jesús viniera y te dijera, estás engañado. Wow, Señor, pues yo creo en ti. Estás engañado. ¿Qué dijo Jesús? Muchos vendrán y me dirán en tu nombre. Yo te diré, apártate porque no te conozco. Qué terrible estar engañado.
qué terrible querer engañar a Dios, qué terrible autoengañarnos. ¿Se recuerdan de Ananías y Zafira, que quisieron engañar al Espíritu Santo y cayeron muertos? Entonces, amado, lo vuelvo a repetir, no somos perfectos, estamos buscando, pero tenemos que ser sinceros, lo más sincero cada vez, y ir cada vez mejorando y ganando batallas en nuestro carácter, en nuestra forma de creer, de buscar. Sí, y que la vamos a regar, pero ahí estoy, Señor, perdóname, y ahí voy de nuevo, y una y otra vez, no me cansaré de seguirte, de perseguirte, de creerte, ¿sí? Y ciertamente algunos van a ir más adelante y van a ser más santos y se van a creer, yo no, Señor, yo vengo como aquel publicano que dijo, Señor, soy pecador, pero aquí estoy. Salió más justificado, ¿sí?, que aquel fariseo. Entonces, amado, ahí estamos buscándole, ahí estamos creyéndole, ahí estamos congregándonos, ahí estamos tratando de hacer las cosas que Él nos pide. Y hay una ayuda. En la medida de que tú deseas, el Espíritu Santo va a venir y va a poner en ti el querer como el hacer. Yo no quería, pero ahora va a venir una ayuda, un querer, y ahora quiero. Yo no lo sé hacer, pero ahora va a venir el hacer, lo vas a poder hacer. ¿Sí? Entonces estamos en eso. Leí algo esta semana que quiero compartirte, quiero leértelo antes de orar. Lo que leí es que durante la Edad Media, fíjate bien, se hacía negocio engañando a la gente. Entonces, por eso es esto, quita el engaño, que no seamos una iglesia engañada, una iglesia que cualquiera viene y nos dora la píldora y nos engaña. Va a haber mucho engaño. Dice que durante la Edad Media se hacía negocio engañando a la gente, exhibiendo supuestas reliquias, dientes de Cristo. Había capillas de, ven a ver, los dientes de Cristo, aquí están como una reliquia. Plumas del arcángel Gabriel, esto es verdad, y iban multitudes. Fragmentos de la cruz de Cristo, ¿sí? Pequeñas astillas de la cruz de Cristo, uñas de los santos, huesos de los apóstoles, y se veneraba eso, amado. Es un engaño, pero la gente caemos muy fácilmente en los engaños. Pañales del niño Jesús, parece de risa, pero había, amado, en la Edad Media, capillas donde se decía, aquí están los pañales del niño Jesús. Gotas de sangre de mártires. Oh, aquí está la sangre de los mártires. Frascos con leche de la Virgen María, te vas a reír. Y decían que se permanecía líquida por causa divina. Y la gente iba. En diferentes templos se decía, en aquel mismo tiempo se decía que tenían el cráneo de Juan el Bautista, pero había varios templos que se peleaban por eso y decían, aquí tenemos el cráneo, no, acá lo tenemos, este es el original, este es el verdadero. Está como mi nieto, ¿no?, que me dijo un día, yo soy el verdadero Peter Parker, ¿sí?, el verdadero hombre araña. Entonces, amado, estos decían que ellos tenían el verdadero cráneo de Juan el Bautista. La gente recorría grandes distancias para tocar estos objetos, grandes distancias, para pagar indulgencias y recibir bendiciones. Y la gente se emocionaba y esto les daba valor a sus vidas. Pero ¿qué estaban, amado? Engañados. Fíjate el poder del engaño. Fíjate la fuerza del engaño. ¿Qué decía José? José, miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Sí. A veces, amado, el engaño como que nos da vida. Pero qué terrible, estamos engañados. No podemos ser una iglesia engañada, no podemos ser cristianos engañados, no podemos, amado, autoengañarnos. Tenemos que sacudirnos la mentira, el engaño. ¿Y qué pasaba? Toda esta gente se emocionaba, acudía, hacían peregrinaciones, venían multitudes. Algunos clérigos recibían grandes ganancias. La iglesia recibía dinerales. Y esto les funcionaba y las personas creían. Y hasta la fecha, ¿sí?, hasta la fecha, aunque ha ido disminuyendo, pero aún, amado. ¿Por qué no oramos? Padre, ayúdanos en esta mañana
Danos tu sabiduría, danos tu revelación, danos claridad, Señor. Amado, que podamos recibir, de verdad te lo pedimos. Pon el querer como el hacer, pon sensibilidad, quita ceguera, quita insensibilidad, pon sensibilidad, ¿por qué no se lo dices? Pon sensibilidad en mí, en mi espíritu, Señor, que yo pueda recibir el mensaje, la palabra, la exhortación. Amado, ayúdame a salir de todo engaño y a no ser engañado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo conozco tus obras. O sea, yo sé. Y le está diciendo a esta iglesia, estás engañada, iglesia. Y amados, como iglesia debemos prepararnos. Tú y yo tenemos que prepararnos para andar en la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Prepárate para andar con Jesús, para leer los evangelios una y otra vez. Amado, a veces es que eso ya me lo sé de memoria, algo te va a hablar Dios ahí. Repite. Entonces debemos prepararnos, prepárate. ¿Por qué? Porque viene mucho engaño para andar en la verdad. Recuerda que Satanás es un engañador. Satanás es padre de mentiras. Su trabajo es engañar. Primera de Timoteo, acompáñame ahí. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Fíjate, amado, lo que dice la Biblia, fíjate lo que Pablo, uno de los hombres más sensibles a la voz del Espíritu Santo, escuchaba en aquellos tiempos y estaba hablando para los tiempos venideros. Dice Pablo a través de Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, a él le habló el Espíritu Santo, amado Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y mucha gente dice en la iglesia ahora que estamos en los últimos tiempos, el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes son algunos? Gente de la iglesia, gente que va a ser engañada, va a ser tronada. Algunos apostatarán de la fe. Teniendo fe, se van a apartar de la fe. Esa es la apostasía, que ya eran creyentes, que ya caminaban con Dios y de repente van a dar un giro y se van a alejar. ¿Por qué? Fíjate por qué. Porque van a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Va a haber un mover demoníaco mayor aún. ¿Sí? Demonios que van a traer doctrinas en personas que te van a convencer para que apostates de la fe, para que digas, híjole, a lo mejor tienen razón. Oye, ¿y será cierto eso de Jesús? Como que ya es anticuado, como que no es lógico, como que inteligentemente creo que están atrasados. Es una doctrina de demonios. Es algo, amado, que va a estar ahí golpeando la fe. Amado, y esto no es nuevo. Como iglesia no podemos dejarnos engañar por Satanás. Él lo ha hecho siempre. Satanás tiene un séquito de demonios muy hábiles, muy sensibles, que te van a traer y te van a mostrar cosas, amado, que te hacen dudar y que te hacen tambalear tu fe. ¿Sabes? Él es hábil. Porque infiltra la duda. Él te infiltra la duda. Facilito. Si te descuidas, amado, infiltra la duda en ti. ¿Sí? Y vamos a recordarlo desde el principio. Acompáñame a Génesis, capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice la Biblia? Dice, la serpiente era más astuta. Esta palabra de astucia no está hablando que era más lista, sino que había, amado, un espíritu de maldad. Era más maligna, era más tramposa, era más sugestiva. Tenía, una sensualidad. Eso era esa supuesta astucia. Era más astuta, no era más lista. Era más malvada. Yo no sé si has visto personas que tienen una maldad. Tienen esa maldad en su naturaleza. Ven algo mal acomodado y lo tiran más. Ven algo a alguien que le pueden hacer daño y le hacen daño y se ríen. Veía un video, ¿no? De los
que salen ahí coreano, no sé qué, que entra una niñita que tiene síndrome de Down en el colegio y están unos jovencillos ahí más grandes y viene la niña con su comida, le avientan algo y le pegan aquí, le marcan y la niña se queda y se le cae su charola y se ríen. Y luego la niña recoge sus cositas con síndrome de Down y se levanta y va a su silla y le siguen aventando cosas y cosas. Y riéndose, algunos de los demás jóvenes que están en el comedor están serios, pero ellos, esa era su diversión. Y siguen haciéndolo hasta que un muchachito se enoja, agarra una charola y va y le planta con la charola al que estaba ahí tirándole cosas. Pero qué maldad hay. Hay una maldad. Eso tenía la serpiente. Era más astuta que todos los animales. Era más malévola del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer. ¿Quién era la mujer? La primer criatura humana después de Adán, ¿verdad? Una mujer sensible, una mujer tierna. Era Eva. Era una mujer, amado, inocente, limpia, pura, sin pecado. Y le dice la serpiente con esta maldad, creo con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Ahí está operando ese espíritu de engaño, ese espíritu malo. Y la mujer respondió, bien inocente Eva, le respondió a la serpiente. Amado, si ella fuera inteligente, si ella fuera sabia, ni siquiera había tenido ese diálogo. Pero lo tuvo. La mujer inocentemente le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. O sea, sí sabía, estaba enseñada, tenía la sana doctrina del Señor. Le dijo, de este árbol no coman porque van a morir, ¿sí? De todos los demás pueden comer, de este no. Pero aquí viene la serpiente, aquí viene Satanás, que hay algunos estudios que dicen que no es exactamente una serpiente, sino un ser malévolo, ¿verdad? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Wow. Aquí está introduciendo el engaño, la mentira, con una sutileza. No moriréis. No atacó a Dios, solo dijo, no es así, está equivocado Dios. Amado, ese es el problema. El mundo cree que Dios está equivocado. ¿Por qué? Porque sutilmente el sistema del mundo ha metido la idea de que somos más listos que Dios, que tú eres más listo que el Creador, que eres más listo, que tú pudieras hacer. ¿Qué le dice Dios en el libro de Job a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límite al mar? ¿Dónde estás tú cuando nace, no sé, un animal silvestre allá en el campo, debajo, escondido, en una cueva? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estabas tú? Pero el ser humano se ha creído más listo. ¿Por qué? Porque el mundo, porque Satanás, porque sus demonios, porque su sistema sutilmente nos mete el engaño. Sí. Entonces la mujer respondió a la serpiente, del fruto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis. Y la serpiente le dijo a la mujer, no moriráis. Pero Dios sabe, está diciendo Dios es mentiroso, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, cayó en la trampa, se dejó engañar. Amado, esa maldad, esa inteligencia demoníaca logra mucho, amado, en gente que está con Dios. Eva estaba con Dios. Todos los días en la frescura de la tarde platicaba con Dios, pero la sutileza del engaño logró penetrar a su alma, a su vida. Entonces, amado, esta estrategia de Satanás sigue operando sobre la iglesia, sobre los creyentes. Podemos decir que Eva era una creyente. ¿Cómo no iba a creer si veía a Dios? Pero se la quebró la serpiente, Satanás lo tiró. Entonces, este trabajo sigue, amado, obrando en la iglesia, en el creyente, en el cristiano.
Vio la mujer que era agradable a los ojos, pues el pecado es agradable, ¿sí? Irse a emborrachar o irse por ahí, es agradable, ¿sí? Esconderlo y decir, mi mujer ni cuenta se da, o mi marido ni cuenta se da, eso es agradable, lo puedo hacer. Comió, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces, ¿qué dice Pablo de esto? Vamos a Primera de Timoteo. Pablo habla de esto en Primera de Timoteo, capítulo 2. El apóstol Pablo, muchos siglos después, habla de este caso y dice así, Primera de Timoteo 2:13, dice, pues Adán fue formado primero, después Eva. ¿Por qué dice esto? Pues Adán debió de haber estado presto, listo, para que no cayera su esposa en el engaño, pero no lo hizo, fue negligente. Amado, una puerta para el engaño es a veces nuestra negligencia. Maridos, a veces tenemos que hacer ver a nuestra esposa, ¿sí? Y claro, la esposa también, al marido. Dios le dijo a Abraham, oye a tu mujer. Entonces tenemos que oírnos unos a otros en las cuestiones espirituales. A veces el diablo entra y echa a andar a uno de los dos. Y nos hacemos aliados de Satanás, ya sea el hombre, ya sea la mujer. Y ahí estamos haciendo cosas que sabemos que no están bien. Alguno de los dos tiene que hacer algo. La Biblia dice que no son mejor dos que uno, porque si uno cae el otro le levantará. Entonces dice aquí que Adán fue formado primero, entonces hay mayor responsabilidad del varón, después Eva. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva fue engañada, pero Adán se autoengañó, porque él sí sabía. A veces sabemos que algo no está bien y lo permitimos y lo hacemos. Entonces al final, amado, ambos estaban en el engaño. Ella engañada por Satanás y él autoengañado por su complacencia, por su autocomplacencia, ¿verdad? Él mismo dijo, ok, le voy a dar lo que quiere. Quiere que coma, como. Pero Dios te dijo que no lo hicieras, pero es cómodo hacerlo, ¿sí? A lo mejor para que Eva no esté dándome lata, o no sé. Y lo hizo, amado. Y cayeron en el engaño. Entonces tenemos que quitar el engaño porque viene desde el principio, amado. Y va a seguir y ha seguido y ha golpeado a la iglesia y ha golpeado a los creyentes y ha golpeado a la humanidad. Y lo va a seguir haciendo. Amados, el mundo está lleno de mentiras, ¿sí? No sé si ves noticias. Estamos viendo al presidente del país aquí vecino, que se le está viniendo todo un mar de mentiras y de engaños y está tratando de tapar una cosa con lo que puede y se le está viniendo el engaño. Veía en las redes el otro día algo que se viralizó de un hombre que está en el concierto de Coldplay, creo, y está muy abrazado y la cámara entre miles de gente lo enfoca a él y cuando se da cuenta, creo que dicen que era una de sus empleadas de este hombre, pero él tiene a su esposa y apareció. Y la cámara fue a enfocarlo entre miles a él. Amado, nos autoengañamos. Entonces tenemos que luchar contra el engaño. Yo tengo que ser, amado, lo más sincero, ¿sí? Y soy vulnerable, por eso necesito ayuda y por eso necesito platicar con mi esposa. Amado, yo abro mi corazón. Yo cuando me he sentido tentado, yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me siento tentado. Por esto, por aquella mujer, por esto. Y ella ha orado por mí, mi hijo ha orado por mí. Entonces, amado, tenemos que ser vulnerables, porque el engaño está ahí a la puerta. Mujeres también. Mi esposa me ha dicho, ay, tuve un sueño feo, malo. Vamos a orar, a reprender todo demonio que quiera venir a tu subconsciente, atacar tus sueños. Y a veces nos lo quedamos callado y eso puede ser una semillita si no tenemos cuidado. Entonces, amado, tenemos recursos. Este mundo está lleno de mentiras, de engaño en todos los ámbitos, pero nosotros somos la iglesia de Jesucristo. No se te olvide eso. Somos la iglesia de Jesucristo. Ahí mismo en 1 de Timoteo 3:14, vamos a leer hasta el 15, dice,
Dice Pablo a su discípulo Timoteo, esto te escribo. Amado, ¿qué vimos primero que dice Pablo? El Espíritu dice claramente, y luego ¿qué dice Pablo? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. ¿Quién va a defender la verdad? ¿Qué es la verdad? Lo contrario al engaño. La iglesia, amado, tú y yo. Pablo le está escribiendo a Timoteo, por eso te escribo para que entiendas quién eres, columna y defensa de la verdad. Tú eres la iglesia del Dios viviente. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fue creído en el mundo. Dice, tú tienes que llevar la palabra al mundo porque tú eres baluarte de la verdad. Tu vida es baluarte de la verdad. Entonces yo tengo que pelear, amados. Si yo mismo, siendo cristiano, siendo creyente, doy un testimonio malo, ¿dónde queda la verdad de Jesucristo? ¿En qué va a creer la gente? Si no hay quien de verdad sea una columna. Tú y yo tenemos que ser. Cometimos errores tal vez, pero ya no, antes era, ahora no. Ahora soy la iglesia de Jesucristo. Ahora yo voy a buscar la santidad, soy columna, soy baluarte de la verdad. Voy a trabajar con la ayuda del Espíritu Santo a vivir la vida más apegada a la verdad posible. Y voy a ir, claro, venciendo. La palabra de Dios nos da una promesa que irás de victoria en victoria, de gloria en gloria. Voy a ir creciendo en ese proceso de santificación. ¿Por qué? Porque me tomo del Señor. Porque yo no quiero ser iglesia engañada. Porque yo no quiero ser un cristiano engañado. Porque yo quiero ser, como decían, ¿verdad? La neta del planeta. Si soy cristiano, soy cristiano. Amados, podemos ver una gran preocupación de Pablo. Si tú lees las cartas a Timoteo, tiene una gran preocupación por la iglesia. Le escribe a Timoteo esto y le insta, le llama y describe el actuar de la gente engañada dentro de la iglesia. Pablo está viendo cómo está funcionando la iglesia. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Yo siento la presencia del Espíritu Santo, amado. 2 de Timoteo 3, vamos a leer del 1 al 7, dice, también debes saber, ¿te das cuenta? El Espíritu habla, debes de saber, te comunico esto, Pablo está enseñando, allá se andan moviendo los chamucos, ¿sí oyes? También debes saber que en los últimos días, esto va a ir, amado, creciendo, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. ¿De dónde va a salir todo esto? De la astucia de la serpiente, de la astucia de la maldad, del engañador que va a engañar estos corazones sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjate bien, tendrán apariencia de piedad, parecerán cristianos, dirán que son cristianos, pero negarán con sus hechos ser cristianos. Es que soy cristiano, pero sus hechos dicen, no eres cristiano. Dices que estás vivo, pero la verdad estás muerto, ¿sí? Como los de la iglesia que hablamos. Entonces, amado, tendrán apariencia de piedad. Mira, él es cristiano, va a la iglesia, pero negará con sus hechos ser un cristiano. Una doble vida. No sé si el que salió ahí, a lo mejor hasta va a la iglesia los domingos con su esposa y sus hijos, pero ahí salió con su amante. Dice, a esos evítalos, no podemos andar con ellos. Ay, ¿te crees muy santo? Pues no soy muy santo, amado, pero tengo un parámetro que no puedo pasar. Evítalos. Dice, y de ellos
son los que se meten en las casas y llevan cautivas de ellos, de este tipo de gente que está engañada. Dice, esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Ese tipo de mujeres siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué hay aquí, amado? Hombres engañados que se dejaron llenar de la astucia de la serpiente, y mujeres engañadas que siempre están aprendiendo y nunca terminan de aprender, porque siempre están en las concupiscencias, no cambian, no son transformadas. ¿Ves hasta dónde llega el engaño? ¿Dónde estaban? En la iglesia. Dice, estos hombres se meten a las iglesias y convencen a esas mujeres, y ambos meten un grande engaño a la iglesia. Y luego el mundo dice, mira, y esos que son cristianos y son de la iglesia. ¿Y cómo dice la Biblia? Dice, mujercillas. Wow. El Espíritu Santo dice, hombres engañados, mujeres engañadas. Y Pablo está, amado, enseñando esto y aconsejando esto. Hay un gran consejo de Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4. Vamos ahí, vamos a leer los primeros versos. Y le dice Pablo a Timoteo, te suplico encarecidamente que prediques, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, como esos hombres, ¿verdad?, que sacan a las mujercillas, que levantan iglesias. Ayer estaba viendo un documental de los pastores más ricos del mundo. Wow, que tienen aviones propios, que tienen ciudades, tienen hasta como un pequeño país en África, en Estados Unidos, en varios lugares. ¿Sí? Que son como reyes, como emperadores, que ganan millones de dólares. Pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a leer hasta ahí y vamos a desglosar esto, amado. Este es un gran consejo de Pablo que le está dando a Timoteo y que le está dando a la iglesia. Primero dice, te suplico encarecidamente. ¿Qué es encarecidamente? Te encargo mucho. Te encargo mucho. Hay un encargo que Pablo le está haciendo a Timoteo, porque él ya estaba viejo para ser sacrificado. Dice, ya estoy grande para ser sacrificado, ya me voy. Y se queda la iglesia, Timoteo hace esto. Y esto es un encargo que nos llega a nosotros, amado. Al que tenga oídos para oír y al que quiera oír. Este es el riesgo que tiene la iglesia en los últimos tiempos. Te suplico encarecidamente. Está diciendo la palabra, está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo, a través de Timoteo. Te encargo mucho. ¿Qué le encarga? En el siguiente verso dice que prediques. Número 1, amado, queremos luchar contra el engaño. Predica. Porque eso te va a proteger a ti y al que oiga, al que logres alcanzar. Pero una iglesia que no predica está autoengañada. Platicaba yo el otro día con un pastor, con varios pastores, en la reunión que nos reunimos con pastores, y le comentaba que íbamos a la colonia. Digo, pero nadie ha venido de la colonia. Me dice, mira, yo estuve muchos años llevando, y nadie. Dice, pues que lo quieras hacer por ayudar a los pobres, pues está bien, pero créeme que nadie va a venir de ahí. Eso me dijo. Y me cimbró y estoy pensando, ¿no? Yo sé que tenemos que dar, pero estamos tratando de ver por dónde Dios nos manda. Entonces, él me dijo, la mayor forma que yo he visto que mi iglesia ha crecido es la predicación personal, que la gente de tu iglesia predique a otros.
que traten de convencer a otros. Y eso es lo que hoy nos decía Juan. Yo no me puse de acuerdo con Juan. Y él dice que lo sintió. Ahí pusimos material evangelístico, amado. Yo sé que no es fácil, ni a mí me es fácil. A veces evangelizo y a veces se me olvida y me aparto. Pero tenemos que hacerlo. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo: amado, te encargo, encarecidamente te suplico que prediques. Dice que prediques la palabra y luego le dice que instes. ¿Qué es instar? Instar es insistir a tiempo y fuera de tiempo. Insiste. Es que ya le dije a uno, pero pues no quiere, no le interesa. Insiste. Es que ya le dije a mi tío. Insiste. Es que ya le dije a mi nieto. Insiste, insiste. Y le vamos a insistir. Y a veces se van a molestar y van a estar locos y déjenme en paz. Claro, vamos a insistir con tiento, con amor. No vamos a ser cuchillito de palo. Insiste, eso es instar. Le dice, predica la palabra. Te lo pido encarecidamente que instes a tiempo y fuera de tiempo. Luego dice, redarguye. ¿Qué es redarguye? Convence. Convéncelos, trata de convencerlos. ¿Qué dijo Jesús? Oblígales a entrar. Y no decía Jesús que los agarraras del cabello y los metieras. No, convéncelos. Eso es, oblígales, redargúyeles, convéncelos. Esa es la forma de obligarlos de Jesús. No que Jesús los metía a fuerzas. No, cuando agarró los látigos era para tirar lo que hacían, pero no les dijo, métanse al templo a fuerzas, ahorita los voy a evangelizar. No, ¿verdad? Convéncelos de que, amado, al final hay un precipicio y que si no están con Jesús se van a ir al precipicio. Esa es una realidad espiritual que el mundo quiere ignorar. En nuestra corta vida de 50, de 60, de 80, algunos 90 hasta 100 años, pero es corto. Cuando tú tienes, yo tengo 62, los cumplo el 29 de julio. Yo voy a cumplir 62, amado. Se me han ido como agua. Ayer vine a cortar el pasto con la podadora y andaba que me dolía todo y hasta me iba a rajar. Pero dije, no, yo no soy de los que retroceden. Y hasta que terminé y limpié la cocina. Entonces, amado, convence que tu vida sea un ejemplo. Convence que tu esposa confíe en ti, que tu esposo confíe en ti. Convénzanse, redargúyanse. Y vamos a poder redarguir a otros, convencer a otros. Entonces, ¿qué le dice? Predica la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye. Y luego dice, reprende. ¿Qué es reprender? Corregir, amonestar. Voy a corregir con amor, voy a amonestar, a decir, oye, es que estás mal, es que mira, si no tienes gozo, no tienes paz, es que mira, estás vacío. De esa manera voy a corregir, de esa manera voy a amonestar. Mi mecánico, yo seguido le digo, chava, ¿y qué vida tiene? Se separó de su esposa, ahí vive solo, es bien mal hablado, es un buen muchacho, es muy listo para arreglarte un carro, todo. Le digo, tu vida está vacía, chava. Que quién sabe qué, que mujeres, quién sabe. Le digo, sí, chava, pero vas a morir tú solo ahí, viejito. Tengo mi hija y tu hija se va a casar al rato, ¿y tú? Ahí vas a andar cuidando a los nietos como yo. Le digo, yo no estoy solo, yo tengo a mi esposa, yo tengo a mis hijos, yo tengo a mis nietos. Y lo redargullo, lo reprendo al chava, ¿verdad? Luego dice más, dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es exhortar? Es animar. Yo lo animo, chava, hay un destino para ti, hay un lugar en el cielo. Anima, exhorta. Este es el consejo que encarecidamente le da Pablo a Timoteo, te encargo. ¿Por qué? Porque viene, amado, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la gente está siendo engañada por el mundo, por Satanás, por la maldad de la serpiente, por la astucia de la serpiente. Sí, era más astuta que todos los animales del bosque, dice, y fue más astuta que el hombre y que la mujer. Pero tenemos la sabiduría eterna, la sabiduría de Dios. Amado, podemos ir a Él. Vendrán tiempos en que no soportarán la sana enseñanza, dice ahí. Leemos ahí.
Dice, pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Entonces toda esta gente, amado, que no recibe la palabra, que se desecha la palabra, se empiezan a hacer maestros ellos. Filósofos con un montón de filosofías, y ahora resulta que ellos que necesitan la enseñanza, ellos son los maestros, y ellos van a enseñar. Y ellos te van a decir, mira, haz yoga, haz meditación, mira, es que en Asia, en Corea, y ahí está la gente bien engañada, bien endemoniada, bien trabajada, viendo cómo Satanás entra a sus vidas. Hay mujeres que ya ni quieren casarse, son filosofías engañosas. Mujeres que ya no quieren tener hijos, prefieren tener perros y tratan a los perros como un niño, los humanizan. Y los bebés no, son mucha lata. Entonces, amado, ¿te das cuenta del engaño que viene? ¿Te das cuenta de lo difícil que tienen los tiempos? Somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad, y vamos a estar haciendo todo esto y la gente se molesta que le prediques, que le instes, que le insistas, que le convenzas, le redargullas, que le reprendas, que le corrijas, que le exhortes, que le animes, hasta te van a correr. Parece que ven no sé a quién. Pero esto es lo que dice Pablo: te pido encarecidamente, te encargo mucho, hazlo. Aunque parezca no tener sentido, hazlo, porque qué glorioso va a ser, amado, que un día vayas a la eternidad y haya uno que porque tú le hablaste, le insististe, le corregiste, le redargulliste, le reprendiste, está ahí, y que te reciba y diga, wow, ya llegaste, te gané, pero gracias a ti yo estoy aquí. O que llegues tú, amado, y encuentres tu familia ahí, porque mamá y papá ya estuvieron como cuchillito de palo. Pero qué tremendo llegar y no ver a uno de tus hijos, a una de tus hijas, a alguien de tu familia. ¿Dónde están? No están aquí. Aunque cuando la gente se muere decimos, ya se fue al cielo, ya descansa en paz. La Biblia no dice eso, y este es el libro de Dios, lo escribió Dios, es el manual eterno. Qué tremendo. Y todo el mundo creemos que cuando alguien se muere ya se fue con Dios. Ya desde el cielo nos ve. Qué terrible engaño. Habrá tiempos en que no soportarán la sana enseñanza. Tú les vas a decir todo eso y no lo van a soportar. Te van a ver con coraje, con enojo, con molestia. Pero ese es nuestro trabajo, que se nos encarga encarecidamente. ¿Y qué va a pasar? Fíjate lo que dice. Dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Yo investigué aquí algo de esto de fábulas. ¿Qué es una fábula? Un rumor. Se van a volver a rumores. Es que en la religión fulana dicen que los muertos esto, es que la tradición esta dice esto, es que los budistas, es que a lo mejor hay transmutación, es que a lo mejor va a haber reencarnación. Son fábulas. ¿Sí? Son rumores, no están comprobados. Dice habladurías, eso es una fábula, habladurías de gente que cree que sabe mucho, maestros que, amado, enseñarán conforme a sus concupiscencias, lo que ellos creen, lo que a ellos les acomoda, no lo que dice la Biblia. Fábulas. ¿Qué más? ¿Qué es una fábula? Una relación falsa. Te van a sacar unas relaciones falsas sin ningún fundamento, sucesos o acción ficticia. Ay, es que los mexicanos no tememos a la muerte, hasta nos burlamos de la muerte. Sí, yo he visto gente en la muerte que no conoce a Dios, y he visto el terror de la persona cuando va a morir sin Cristo, y he visto la opresión al saber quién viene a recoger esa alma. Pero dicen que los mexicanos nos gozamos y nos disfrutamos la muerte. Más bien esa es una manifestación de temor, de querer, amado, en autoengañarnos y decir la muerte no me hace nada. Y algunos prefieren hasta adorar a la muerte. Entonces engaño, amado.
es engaño, son fábulas, son mentiras. Las fábulas de Esopo, por ejemplo, ¿qué eran? Pues algunas enseñanzas con animales para dar un consejo moral, solo moral. De pórtate bien, sé bueno. La gente cree que siendo bueno va a llegar al cielo. No se llega por ser bueno, se llega por la fe en Jesucristo, no se llega por tus buenas obras. Tus buenas obras son un trapo de inmundicia delante de Dios. Claro que tenemos que hacer buenas obras, pero en Cristo, en mi fe en Cristo. Si yo hago buenas obras, amado, pues aquí se te reconocerá, pero en el cielo no se te va a reconocer. Jesús dijo, si tú, amado, no das testimonio de mí, yo no daré testimonio de ti delante de mi Padre. Tenemos que, amado, dejar el engaño y dejar de autoengañarnos como iglesia, como pueblo de Dios. Tenemos trabajo, ahí hay material para que te lleves. Y háblale a alguien esta semana. Si no lo logras traer, no importa, pero tú háblale. Tú, amado, predícale, instale, redargúyele, repréndele y exhórtale. Anímalo a venir. Algún día vendrá. Detrás de mí anduvieron como 3 o 4 años. Hasta que un día acepté ir a la iglesia. La hermana Mari Juárez, que viene aquí, que ahorita ya anda en Las Vegas, ¿cómo me metía? Es que se va a ir al infierno así. ¿Sí? Y ahí iba, y ahí iba, y ahí iba. Y mi esposa, y mi mamá, y mi hija Mariana, estaba chiquita, decía, papi, vamos a la iglesia. Yo, ¿qué voy a ir? Mira, me redarguyeron, me predicaron, insistieron, y aquí estoy, ahí está mi hija, y aquí están mis nietos. ¿Dónde estaría yo? Yo era gerente de un bar, me encantaba tomar, me encantaba la bohemia, me encantaba andar en el pecado. Amado, yo estaría, no sé, ¿dónde estaría? Como dice ese canto, ¿dónde estaría yo si no me hubieras alcanzado? Y a veces perdemos de vista eso, creemos que somos tontos o que somos, si tú supieras de dónde me sacó Dios, amado. Entonces vamos, vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, todo lo que les acomode. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 16 al 18. Dice, pero evita profanas y vanas palabrerías. Tenemos que evitar esos falsos maestros, esas invitaciones falsas. Dice, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Lo contrario a la piedad. ¿Qué es la piedad? La vida cristiana. Entonces, amado, tienes que evitar vanas palabrerías porque eso te va a atacar tu cristianismo, tu vida piadosa, tu vida cristiana. Cada vez se va a ir diluyendo. Vas a ir poco a poco dejando de ser cristiano. ¿Por qué? Porque estás oyendo la mentira de la serpiente, porque sutilmente está entrando su filosofía. Evita esas vanas palabrerías porque te van a conducir más y más a la impiedad, a dejar de ser cristiano, y su palabra carcomerá como gangrena, no solo a ti, a tu familia. Yo he visto familias enteras irse de Cristo porque uno de ellos empezó a dudar, o porque hubo una desgracia y en la iglesia no le atendieron y se fueron. Amado, pues por lo menos vete a otra iglesia, a lo mejor allá te atienden mejor, pero se van de la iglesia, se van de Cristo. Dice así, aconteció con Himeneo y Fileto. Fíjate bien, que se desviaron de la verdad, Estos dos hombres, Himeneo y Fileto, empezaron a oír, ¿sí? Sutilmente alguien les empezó a decir y ellos se desviaron de la verdad. Luego diciendo que ellos empezaron primero a oír a otros y luego ellos empezaron a decir que la resurrección ya se había efectuado, trastornando la fe de algunos. Ellos empezaron a hablar fábulas, a decir, no, la resurrección de los muertos ya sucedió, la resurrección de los muertos todavía está en espera hasta que Jesús venga.
pero ellos dijeron que ya se había efectuado. Estos hombres que estaban en la verdad empezaron a huir y empezaron a deslizarse porque fueron engañados y empezaron a hablar fábulas. La resurrección de los muertos ya se efectuó. Y Pablo dice, estos están perdidos, están teniendo un engaño. Dice el 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Las fábulas no van a mover el fundamento de Dios, aunque, amado, la mayoría de la gente esté en el engaño, en las fábulas, no va a mover el fundamento. Dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a dejar el engaño, amado. Vamos a soltarnos del engaño, que no nos engañen y que no caigamos en el engaño del pecado. Cuando pecas ahí estás ya diciendo, no, está bien, no pasa nada. Estás engañado. Tenemos que revolvernos y romper todo eso. Romperlo. Entonces seguimos leyendo ahí. Dice, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció a Himeneo y a Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Amado, un consejo que le da Pablo a Timoteo. Dice, le dice, sé sobrio y velad. ¿Qué es sobrio? Yo saqué una definición de sobrio, y eso es lo que tenemos que ser la iglesia, el cristiano, amado. Sobrios, ¿sí? Moderado, sin adornos, conservando siempre el buen juicio. Eso es lo que tenemos que hacer, sobrios, sinceros. No ser, amado, tampoco querer adornarnos, que todo el mundo nos vea. Tenemos que tener cuidado hasta en las redes, cuando publicamos algo. ¿Qué publicamos? La iglesia tiene que ser cuidadosa. De repente salen algunos hermanos que son el ajonjolí de todos los moles, y en toda conversación y en toda opinión ahí salen, ¿sí? Y dicen a veces cada tontería. Entonces, amado, tenemos que ser sobrios aún en el cristianismo. Yo como pastor tengo un límite de responsabilidad y de autoridad, y no puedo querer rebasar. Hay hermanos que ni pastores son y quieren rebasar límites de autoridad. No podemos hacer eso. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando juzgamos algo, y a veces lo juzgamos para nosotros y a veces lo compartimos con nuestra esposa, pero hasta ahí. Y a veces sí hay autoridad como para hablarle y decirle a alguien, pero a veces nada más vemos, callamos y oramos por la persona. Y hay veces que sí hay que hablar, ¿sí? Un día Pablo dijo, hablando de Pedro, dice, y reprendí a Pedro, y delante de todos, lo pudo haber hecho en escondida, dice, porque era digno de condenar. ¿Sí? Estaba queriendo judaizar Pedro. Primero comía con los gentiles, vinieron unos que judaizaban de Jerusalén y se apartó de los gentiles ya como si no los conociera, y acá estaba con los gentiles. Y viene Pablo y le dice, hey, eres un hipócrita. Pero ¿quién era Pablo? Y a veces cualquier hermano se cree Pablo, ni siquiera sabe, ahí está criticando. Entonces vamos a tener cuidado, vamos a ser sobrios, una iglesia que no se deja engañar, una iglesia sobria, una iglesia entendida, una iglesia, amado, que busca la verdad. Casi termino, Salmos. Quitemos el engaño, hermano, dile a tu vecino, quita el engaño. Vamos por más, Salmos 5. 5 y leemos hasta el 12. Dice así, escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está hablando David. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré.
Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Wow. No se complace en la maldad de la serpiente, no se complace en el engaño, en la mentira. El malo no habitará junto a ti, y él sabe quién está haciendo, amado, la astucia de la serpiente, las cosas equivocadas. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Yo soy la iglesia, yo soy columna de la verdad, adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Sí hay enemigos. Me quieren engañarte. Dice, endereza delante de mí tu camino. En la boca de ellos no hay sinceridad. Su interior está lleno de maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Su lengua es mentirosa. Castígalos, Dios. Caigan por sus mismas intrigas. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Tú, Jehová, bendecirás al justo como un escudo, lo rodearás de tu favor. Wow. Los que, amado, son sobrios, los que se guardan, los que no andan en engaño, los que no se autoengañan, los que se determinan a quitar el engaño. Iglesia, debemos estar preparados para lo que viene, ¿sí? Para la lucha final. Los tiempos se acercan. Quiero casi terminar. Acompáñame a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Hay primera y hay segunda, no te confundas. En el capítulo 2, verso 7, y leemos hasta el 12. Fíjate lo que dice Pablo a la iglesia, amado. Dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Dice Pablo esto: ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el engaño, el misterio de la maldad de la serpiente, de que empezó en Génesis a sutilmente engañar, a ser más astuta, más malévola. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay algo que está deteniendo, que la serpiente nos engaña a todos, ¿sí? Hay algo que está ahí. Dice, pero va a ser quitado, dice, y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará después, ¿verdad? Con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Pero va a venir, dice, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Muchos van a creer en este tiempo de engaño. Está hablando de que va a venir un engañador con una fuerza mayor que hasta ahorita. Va a venir a engañar. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que no reciban el amor de la salvación de Jesús van a ser engañados. Si no entendemos, si no apreciamos el sacrificio de la cruz, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos aquellos que descuiden la fe en Jesucristo, amado, van a ser engañados, van a ser presa fácil del engaño. Nuestra manera de no dejarnos engañar es estar al pie de la cruz, estar buscando a Jesús, entender su sacrificio, su sangre, su amor, no apartarnos de ahí. Es que es muy trillado, hermano. No es trillado.
Es un amor verdadero. Yo no me canso del amor de mi esposa, yo no me canso del amor de mis hijos, no me canso del amor de mis nietos, no me canso del amor de algunas personas sinceras. No me canso. No te canses del amor de la cruz. No dejes, amado, que te engañe Satanás con mentiras. Afiánzate, afiánzate. ¿Por qué no oramos, amado? Tenemos un ejemplo, es Cristo. Tenemos al Señor ahí. Quiero que veamos este ejemplo tan maravilloso. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 21. Dice la palabra, para esto fuisteis llamados, iglesia, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Para esto fuiste llamados, para estar en ese padecimiento, a creer en ese sacrificio de Cristo. Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Él no engañó, él no se dejó engañar. Satanás lo quiso engañar, le ofreció todos los reinos de la tierra, le ofreció vanagloria, pero él no se dejó engañar. La mentira de Satanás no pudo penetrar a Cristo. Dice, yo soy tu ejemplo. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Dice, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Somos la iglesia de Jesús, amado. Y el diablo quiere engañarnos y no va a desistir, pero lo vas a repeler tomándote de Jesús. Amado, ¿por qué no te pones de pie?